Bueno, vamos a seguir adelante entonces con la nota siguiente de esta mañana. Ya son las 9 de la mañana, 27 minutos. El Banco de Previsión Social ha tenido un rol clave en el manejo de la emergencia sanitaria y fue quien afrontó el aumento en el seguro de desempleo para miles de uruguayos que fueron afectados por esta crisis. Por otra parte, una auditoría detectó que 1 de cada 2 cotizantes del BPS tuvo una certificación médica en 2018 y 2019 y en algunos de estos casos hubo irregularidades. Para dialogar de todo esto recibimos al presidente del organismo, a Hugo Odicio. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Comencemos por el tema de las certificaciones médicas y de esa auditoría. En líneas generales, ¿cuáles fueron las principales conclusiones que arrojó esa auditoría? Lo primero fue que se tomó un periodo de 2 años. A partir de allí se hizo una clasificación de los diferentes parámetros que hay en la certificación y se encontró, bueno, casos de personas con 193 certificaciones en 2 años. Se encontró también que muchas certificaciones se ingresaban con un número de un profesional que en realidad no es el médico tratante, que es la idea que el sistema recoja el número de la matrícula del médico tratante para poder identificar si algunos profesionales tienen más participación en lo que es el proceso de certificación del trabajador. Y bueno, a partir de este primer estudio, porque esto sí es importante señalarlo, que es un análisis preliminar que nosotros pedimos para el 31 de agosto y se cumplió con esa fecha, pero todo esto sigue analizándose los datos crudos, pero a su vez después vamos a poner herramientas de inteligencia artificial, que son sistemas que buscan reglas dentro de la información que el ojo humano no es capaz de analizar. Llamó la atención la cantidad de certificaciones, es decir, una persona que se certificó 2, 3, 4 veces o la extensión de las mismas. ¿Qué es lo que llama más la atención? Tenemos de las dos situaciones, certificaciones prolongadas. Ahora, cuando la certificación prolongada es por la misma dolencia, luego entra a otros controles, que son los de las juntas médicas, pero también encontramos certificaciones que para evitar el control de la certificación prolongada por la misma dolencia cambiaban permanentemente el factor, digamos, la enfermedad por la cual se certificaban. Y entonces ahí vemos que también cambia el número del profesional, o sea, que fueron diferentes médicos, es decir, que hacían un periplo certificándose por diferentes patologías. Y en caso de la repetición del médico, ¿se ha descubierto que algunos profesionales, digamos, estaban trabajando, bueno, certificando personas sin justificar, por ejemplo? Nosotros no partimos del supuesto de que hay digamos, un plan maestro aquí, como que los profesionales de la medicina estén alentando esta situación. Eso que es importante aclararlo, no pensamos en que estemos en ese escenario. Es difícil a veces en el vínculo médico-paciente cuando hay una relación que viene de años y el paciente le transmite una necesidad de certificarse porque se siente mal, pero la patología quizá no la meditaría. A veces eso es lo que se llama certificación por complacencia, puede darse, pero no hay en esto, nosotros no vemos una situación realmente de riesgo de fraude a través de los profesionales de la medicina, como si hubo un caso hace unos años de una persona que cobraba por certificaciones y eso se detectó. Pero sí vemos que el sistema tiene un conjunto de definiciones que la verdad que no hemos logrado encontrar cómo se generaron, porque se apartan de la ley. Estamos investigando eso, de dónde surgió la orden de que las sucesivas certificaciones con menos de 3 días se pagan, cuando la ley establece que hay un plazo de 3 días que no está cubierto económicamente. Y también estamos encontrando que recomendaciones del año pasado, de septiembre del año pasado, que ya habían señalado que se estaban utilizando más jornales para calcular el promedio del subsidio, no fueron corregidas. O sea que ya había hace un año algunos informes de la auditoría y ahí quiero rescatar la auditoría interna del Banco de Previsión Social. Es un equipo muy profesional que además está desde el año 2015 con una gerencia nueva que es pone mucho énfasis en los controles y ha hecho una diversidad de informes en estos últimos años que la mayor parte de ellos no han dado lugar a las correcciones. Una es esta. Ahora, Odicio, partiendo de la base de que es preliminar, ¿no? Bien decía usted, algo que se pidió para el 31 de agosto y
requiere, digamos, todavía de más insumos, de mayor información. ¿De qué porcentaje podríamos estar hablando? A ver, preocuparía si fuera un solo caso, 2 casos o 3 casos. Igualmente si no está justificada la certificación médica. Pero ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Es decir, es una situación que por diferentes tipos de irregularidades, no específicamente la misma irregularidad, ¿es un porcentaje importante lo que tiene en el informe preliminar? Esa pregunta ya me la han hecho, nosotros no somos, estos son temas muy delicados y no nos gusta aventurar cifras. Sí tenemos en otros análisis que estamos haciendo que pensar que no a nivel de cantidades, actos médicos o certificaciones, pero sí a nivel de la acumulación de errores en las definiciones de los sistemas, más cómo se toman los parámetros para calcular el básico del subsidio. Y no es descabellado pensar que puede haber un exceso en los pagos del entorno promedio de un 10%. Digamos, esto o sea, el BPS pagó 10% más de lo que debería pagar por certificaciones. En el global de las certificaciones anuales, esto lo vamos a ver más adelante, probablemente esto termine a mediados o finales de octubre, todo este análisis es bastante complejo, pero también quiero transmitir un mensaje que es: en tanto la administración adoptó criterios que están apartados a derecho, pero fue su responsabilidad, no hay una recuperación, o sea, no hay un cobro indebido para estas personas. O sea, quiero transmitir esa tranquilidad porque también se empiezan a sembrar determinadas inquietudes. Claro, está perfecto. Cuando la institución se hace responsable de sus errores, obviamente si esos errores además obedecieron a instrucciones mal definidas por algunos servicios, veremos si hay responsabilidades internamente, pero no vamos a hacer una revisión hacia atrás. De lo que se trata es, como se dice vulgarmente, de cerrar esta canilla y pagarle a la gente lo que la ley indica. El BPS tiene que aplicar las normas, no está ni a favor de unos ni de otros, sino lo que está a favor de defender el interés colectivo que está reflejado en las leyes. ¿Cuánto paga el BPS en certificaciones al año? Si no me equivoco, los números del presupuesto son cientos y miles de millones de pesos, pero estamos en el orden casi para este año de 200 millones de dólares al año. ¿En certificaciones? En certificaciones, sí, teniendo en cuenta que en este año tenemos todas las certificaciones agregadas por COVID. Claro. Estuve mirando cifras del presupuesto 2020. Claro, es un año atípico. Bueno, para el BPS es atípico sin ningún tipo de dudas, no solamente en esta área, porque ha tenido, como decía muy bien Lore en la presentación de la entrevista, un protagonismo enorme en esta situación que todavía estamos transcurriendo, ¿no? Es decir, no hemos salido. ¿En qué le ha modificado desde el momento que asume al frente del BPS el saber que tenía por delante esta situación? Es decir, cuando uno asume, imagino, trae determinados lineamientos de trabajo, ciertas perspectivas, el deseo o el sueño de llegar, por ejemplo, a realizar auditorías como esta que permita cerrar una canilla. Hay otras canillas que entiende deben ser monitoreadas para saber si también hay que cerrarlas o están bien abiertas. Lo primero, cuando yo llegué el 3 de abril al BPS, la preocupación, por supuesto, que era asegurar que todos los procesos que estaban asociados a los subsidios y a otros beneficios que pagamos para terceros, como las asignaciones familiares del plan de equidad, o sea, que esos procesos se pudieran cumplir con un volumen no previsto de transacciones. Pero no llegamos solo con la finalidad de hacer, digamos, de asegurar esa continuidad, sino también no perder de vista que en la gestión del nuevo gobierno, la eficiencia en la gestión es un rumbo que estamos llevando a cabo en todos los ámbitos de la administración pública. Entonces, además de estos programas que estaban generando un esfuerzo adicional, también desarrollamos un conjunto de líneas de mejora. El directorio quedó integrado recién a finales de julio y a partir de la aprobación del presupuesto que remitimos a la OPP, venimos empezando a llevar adelante un conjunto de acciones de mejora que estaban previstas desde el año pasado. Nosotros teníamos una hoja, o sea, también para la audiencia, yo hace 30 años que estoy en el BPS, o sea que conozco un poco el funcionamiento. Nunca estuve en la parte de prestaciones, que es donde estamos encontrando los mayores hallazgos,
pero veníamos con un plan de mejoras y el primer bloque de cosas que teníamos para analizar era las certificaciones médicas y logramos dar esta prioridad que, como lo señalaba en otro espacio, esto se hace con recursos que la institución tenía. O sea, no tuvimos que salir a contratar a nadie, habían contratos con horas de análisis de sistemas y reasignamos esas horas, que lo hicimos, creo, si no recuerdo mal, en mayo, y empezamos este trabajo con recursos que ya teníamos. No significó un gasto adicional. Sabemos que tiene un compromiso ahí. Sí, yo quisiera hacer la última pregunta, porque veníamos hablando, bueno, de las certificaciones, que se paga 200 millones de dólares al año, especialmente este año, ¿no? Por el aumento de las certificaciones por el COVID. Pero hablamos de seguro de paro flexible, de extensiones de seguro de paro. ¿Cuánto viene invirtiendo el BPS en esas modalidades? El agregado, o sea, porque nosotros diferenciamos los que son las prestaciones que cumplimos habitualmente conforme a, por ejemplo, el año pasado habían a esta altura del año unas 55.000 personas certificadas, ahora tenemos un número del orden de 59.000, no creció tanto porque también bajó el empleo. O sea, que nosotros en función de lo que es agregado a lo que es nuestro presupuesto, estimamos unos 540 millones de dólares que van con cargo al fondo COVID. Sin perjuicio de que tenemos unos 2.200 millones de dólares por transferencias de impuestos y unos 600 millones de dólares de asistencia neta. Bien. O sea que yo venía pensando para acá, o sea, esta es una enorme prueba de esfuerzo para el BPS, pero la verdad que además con los hallazgos que estamos haciendo vemos la fortaleza institucional muy fuerte. Porque esa es la pregunta que venía, ¿no? ¿Cuán golpeado? Que al BPS que ya venimos hablando, ¿no? De dificultades en su sostenibilidad. Está golpeado, pero lo vamos a poner, lo vamos a condicionar para que sirva y cumpla con su función para toda la sociedad. Odilio, muchísimas gracias. Muy amable por estos minutos. El presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Dicio, en la mañana de Arriba Gente.